Muy bien. Continuando con el estudio del compresor, vamos a ver un poquito sobre la compresión en etapas. Si ustedes se fijan en el ejercicio, el apartado B, me dice que imagine, ¿no?, que la compresión se realiza en dos etapas. En consecuencia, vamos a explicar el porqué de estas etapas en los compresores. Realizar la compresión en dos etapas, en etapas, no puede ser dos, puede ser varias, lo único que me está diciendo, o sea, lo que me expresa es que no voy a utilizar solamente un émbolo, voy a utilizar dos émbolos, tres, cuatro, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el trabajo no se va a aplicar solamente a un émbolo, se le va a aplicar a, a dos émbolos, ¿sí? O tres, o los que sea, vuelvo a repetir. Pero a eso se refiere, por eso es etapa, ¿sí? Si yo tengo una presión de entrada y tengo una presión de salida, bueno, para llegar a esa presión de salida de compresor, primero hago una compresión en un cilindro, ¿sí?, llevándolo a una presión intermedia, y luego termino el trabajo de compresión llevándolo en otro cilindro, en otro pistón, llevándolo a la presión de salida. Ahora, ¿por qué yo tengo que realizar esta compresión en dos etapas? Bien, nosotros habíamos planteado, ¿sí?, si nos corremos a lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí?, que lo ideal era que el trabajo se efectúe a temperatura constante, aunque sabemos que esto es imposible, ¿sí? En consecuencia, la transformación era politrópica, ¿sí? Entonces, volviendo a dibujar el, el diagrama presión-volumen, ¿sí?, vamos a tener algo como esto. Ahora lo vamos a analizar. Vamos a tener algo así. Acá tenemos el diagrama de presión-volumen, ¿sí? Ahí está. Bien. Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Imaginemos las dos condiciones, ¿no? Una condición ideal, o sea, de temperatura constante, ¿sí? Y la condición que sucede realmente, que es la condición politrópica. Entonces, las transformaciones que tendríamos sería algo así. Miren, presten atención. Sería algo así. Vamos también que estoy buscando. Sí, está bien. Sería algo así. Vamos a marcar primero la condición politrópica. Miren, venimos acá y ahí tenemos una transformación politrópica, ¿sí? Y vamos a realizar también la transformación adiabática. Perdón, la transformación a temperatura constante, ¿no? Isotérmica. Muy bien, ahí está. Más o menos por acá. Muy bien. Vamos a marcar, vamos a completar un poquitito el diagrama, ¿sí?, para que se entienda un poquitito mejor. Así que vamos a completar el diagrama. Vamos a marcar esta condición inicial. Ahí. Vamos a marcar la condición final. Ahí. Muy bien. Muy bien. Y tenemos entonces, una es la transformación politrópica. Es la transformación roja, ¿no?, que estamos viendo acá. Y otra es la transformación a temperatura constante, sea, vamos a poner mejor entonces, T es igual a constante. A este. T es igual a constante. Si se fijan en la teoría que yo mandé, aparece al lado de acá de la transformación politrópica una relación que es la siguiente, ¿sí?, que es esta que está acá, que es de la depresión por volumen, ¿sí?, elevado al componente politrópico M,
es una constante, que responde igualmente a las ecuaciones de transformación adiabática. Luego repite lo mismo. Las transformaciones politrópicas, sus fórmulas, son exactamente iguales a la de la transformación adiabática. Así que se puede utilizar la misma fórmula, ¿sí? Muy bien, ahí está. O sea, la presión por el volumen elevado al exponente m, siempre es una constante cualquier punto de la transformación politrópica. Pero yo no quiero llegar a eso, yo no quiero trabajar con esta transformación, porque esa transformación, o sea, esa fórmula de P por B a la M, no hace falta que la utilicen para el ejercicio. Lo que yo quiero expresar es lo siguiente, miren, si nosotros tenemos un salto de presión bastante elevado, ¿sí? Donde yo parto una presión 1, ¿sí? Que son las condiciones iniciales, a una presión 2, ¿sí? Si el salto es cada vez más elevado, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que P2 tenga cada vez valores mayores a P1, o sea, la relación P2 sobre P1 crece, o sea, P2, hay un salto bastante importante en la presión, ¿sí? P2 es mucho mayor a P1, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que va a ir pasando? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, que la transformación politrópica, lo voy a dibujar de otra forma, para poder, aguardenme un segundo. Bueno, aguardenme. Ahí está. Vamos a completar acá de vuelta. Ahí está, temperatura constante. La transformación politrópica, ¿sí? O sea, las condiciones politrópicas, vamos a representar, ¿sí? Sería así, ¿no? Vamos viendo, ahí está. Muy bien, más o menos, ¿sí? No es perfecto ni mucho menos. Vamos a copiar la vuelta. Vamos ahí está. Bueno, aguárdenme un segundo. Ahí está, más o menos, ¿sí? La transformación politrópica, ¿sí? Que es esta línea roja que tenemos acá, vamos a completar acá poniendo, acá está. Vamos a poner acá 1, ¿sí? Y vamos a poner 4 y 4'. Ahí está. Bien. Si yo realizo todo en una sola etapa, ¿sí? O sea, partiendo del punto 1 a través de la transformación politrópica, ¿sí? Imagínense que acá tenemos la transformación marcada, ¿sí? Si P2 aumentase cada vez más, o sea, tendría valores más elevados al que tiene ahora, ¿sí? La transformación politrópica hace lo siguiente, continúa, ¿no? Continúa así como está. Viene así y no, así no. Guárdenme, viene acá, viene y va a ir continuando, ¿sí? De esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y si se realiza la transformación a partir de 1,4, ¿sí? Y la presión aumenta cada vez más con respecto a la presión inicial, vamos a tener una transformación, ¿sí? Que va a continuar, ¿no? La temperatura constante, continúa de esta forma. Fíjense en qué es lo que va pasando, qué es lo que ustedes están observando a medida que aumenta este valor de la presión 2, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van viendo? Que la medialuna, ¿sí? De este trabajo que nosotros impartimos, le damos al compresor, cada vez va aumentando. O sea, esta región, ¿sí? Esta región que tenemos acá, cada vez va aumentando, ¿sí? O sea, parte desde acá, cada vez menor, acá es un poquito más grande, acá un poquitito mayor todavía, y cada vez, ¿qué pasa? Se va, ¿qué? Agrandando mucho más esta área. ¿Estamos de acuerdo? Se va cada vez agrandando mucho más esta área. Y esta área no es ni más ni menos que un trabajo que yo tengo que proporcionar al compresor. ¿Estamos de acuerdo?
yo le tengo que proporcionar al compresor. O sea, cada vez me estoy alejando cada vez más de qué cosa, de la condición ideal de temperatura constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que se suele realizar es una compresión en dos etapas. O sea, que la compresión no recaiga solamente a un solo cilindro, sino que se comparta en dos cilindros, ¿sí? Esa compresión. Para eso, ahora lo voy a explicar, vamos a ver que se utiliza un enfriador, que ahora van a ver cómo es el tema. Pero fíjense en esto que seguimos con lo que estoy explicando ahora. Si yo parto de la transformación del punto 1, que son las condiciones iniciales, ¿sí? Y voy aumentando cada vez más la presión P2, o sea, la relación de P2 sobre P1 cada vez es mayor debido a que P2 cada vez es más grande, mayor va a ser el trabajo que yo tengo que entregarle al compresor para lograr llegar a esa condición final. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Así que volviendo a la condición inicial que teníamos, ¿sí? Ahí está. Entonces, nosotros lo que tenemos es lo siguiente, que a medida que aumenta el salto de presiones, ¿sí? El salto en presión es cada vez mayor, o sea, el salto de presiones es cada vez mayor. ¿Qué es lo que va aumentando cada vez más? El trabajo que debo yo proporcionarle al compresor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta región que estoy marcando acá con estas líneas verdes es una región que no es lo ideal, porque es una región de un trabajo que yo tengo que proporcionarle, ¿sí? Al compresor para poder llegar a la condición final, ¿sí? De P2, ¿estamos de acuerdo? Pero hay otra cosa, hay otro problema que también tenemos. Yo, a partir de P1, ¿sí? ¿Sí? En condiciones ideales yo debería llegar a 4 si fuera temperatura constante, pero como en realidad la transformación es politrópica, yo voy a llevar a 4' voy a llegar yo, ¿sí? Y 4' y 4 tienen el mismo valor de presión, o sea, yo llego a la presión, ¿sí? A esa presión que yo necesito a la salida, que es P2, ¿sí? Yo llego a ese valor, no hay ningún tipo de problema, pero hay un problemita también. Ustedes saben que lo dibujé en el ejercicio anterior, ¿sí? Que las isotermas, ¿sí? Se representan en un diagrama PV de esta forma, ¿sí? Como si fueran distintos arcos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En consecuencia, bueno, esta curva verde es una isoterma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por acá, por 4' va a pasar otro isoterma, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, en consecuencia, ojo con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué significa yo? ¿Qué significa que yo llegue a 4'? O sea, si yo llego acá a 4 por la condición ideal de temperatura constante, yo llego a esta temperatura, ¿sí? Que está acá y continúa por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si yo llego a 4', ¿qué es lo que pasa? Recuerden que las temperaturas, ¿sí? A medida que me voy alejando del origen de ordenadas, cada vez van aumentando, cada vez son mayores, ¿sí? En consecuencia, este isoterma que está acá tiene una mayor temperatura que este isoterma que está acá. Y este isoterma que está acá tiene una mayor temperatura que las dos anteriores. Y así sucesivamente. O sea que este isoterma que está acá, ¿sí? Este isoterma que tenemos acá, que lo voy a marcar con una comilla acá, este isoterma que tenemos acá va a tener una temperatura mayor a esta que tenemos acá, ¿sí? La marco con dos comillas. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, lo que voy a tener son dos problemas. Mayor cantidad de trabajo que tengo que entregar al compresor debido a que hay un aumento de esa área, ¿sí? Que me determina el trabajo, esta área que yo marqué con estas líneas verdes, ¿sí? Entonces el trabajo cada vez que yo tengo que dar es mayor, ¿sí? Y eso es una problemática, ¿sí? Porque necesito mayor energía que tiene que venir de afuera, a partir de un motor eléctrico o lo que sea, ¿sí? Mayor es el trabajo, ¿sí? Que yo tengo que brindar para llegar a esta condición P2, y no solamente eso, también estoy llegando a una temperatura mucho mayor que la condición ideal, porque 4' está en una isoterma de mayor temperatura que este isoterma, ¿sí? Que tiene las dos comillas, ¿no?
O sea, la condición ideal, ¿sí? De temperatura ideal, tiene menor temperatura que la condición real. O sea, tengo un aumento de temperatura y un aumento del trabajo. En consecuencia, eso, mientras la relación de presiones sea baja, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el salto de presiones es muy elevado, como vimos anteriormente, que yo seguía con las transformaciones, ¿sí? Por encima del diagrama, y ustedes cada vez veían que la medialuna se hacía más grande, esa medialuna que me representa el trabajo que yo debía entregar al compresor, cada vez se hacía mayor, o sea, mayor trabajo debo entregar al compresor. Bueno, ahí es donde se complica el tema, ¿sí? Cuando el salto de presiones es muy elevado. Es por eso que lo que se hace es la compresión en 2 etapas. Y voy a pasar a explicar cómo es la compresión de 2 etapas, que es algo muy, muy simple, ¿sí? Y voy a determinar también, voy a colocar las fórmulas, nada más que eso, chicos, para no volverlos locos, de las presiones intermedias necesarias. Pero para eso necesito que se haya entendido lo que acabo de explicar, ¿sí? O sea, cuando el salto de presiones cada vez se hace más grande, mayor trabajo es requerido por el compresor para llegar a las condiciones finales, ¿sí? Y a su vez me alejo de la condición ideal de temperatura constante debido a que se produce un aumento de temperatura muy elevado con la transformación politrópica, ¿sí? Yo no puedo evitar que la transformación sea politrópica, va a ser siempre politrópica, claro que sí. Yo tengo que tratar de acercarla lo más posible a la temperatura constante, ¿estamos de acuerdo? A lo que es la condición ideal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si se fijan en este diagrama, no estoy hablando de transformaciones adiabáticas, porque como ya definimos en el video anterior, la condición ideal para que el trabajo sea el menor requerido, ¿sí? Era que la temperatura de la transformación 1 a 4 sea constante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso estoy obviando la condición adiabática, ¿sí? Eso se explicó en el video anterior. Ahora, cuando el salto de presiones es muy elevado, guarda, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aumenta el trabajo que requiere el compresor y porque a la salida del compresor esa temperatura, ese aire tiene una temperatura muy, muy elevada, ¿sí? Y me estoy alejando de la condición ideal de temperatura constante. La politrópica se me aleja de la condición ideal. Por eso lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Y presten atención a lo que voy a hacer, para que quede bien clarito. Miren lo que voy a hacer. Primero voy a hacer un dibujo esquemativo, ¿sí? Para que, a ver si puedo, aguárdenme, ¿eh? A ver si lo puedo correr esto un poco. Sí, perfecto. Lo voy a poner, no, está bien acá, está bien. Sí, vamos a dejar ahí, ¿sí? Vamos a dejarlo acá en el medio, vamos a ir a una segunda hoja. Vamos a ir a una segunda hoja. La última, después lo que podemos hacer es volver para atrás, ¿sí? Tenemos acá la primera hoja, que es esto. Acá yo estoy dando a entender el porqué de las 2 etapas y ahora vamos a ir a explicar cómo es la... No, igualmente estoy pensando cómo hacerlo, ¿sí? Pero me parece que lo vamos a dejar como estaba. Vamos a dejarlo como estaba y lo vamos a hacer abajo. Ahí está. Vamos a hacer, lo que vamos a hacer es remarcarlo. Vamos a remarcarlo para dividir un poco los tantos, ¿sí? Ahí está. Vamos a marcarlo acá. Vamos a cerrarlo acá. Y vamos a explicar cómo es esto de la compresión de 2 etapas. Cuando la compresión es de 2 etapas, vamos a hacer un dibujito esquemático para que se entienda, ¿sí? Vamos a utilizar 2 compresores, ¿sí? Vamos a hacer uso de 2 compresores. Un compresor de baja y un compresor de alta, ¿sí? Ahí está. Acá tenemos los 2 compresores, ¿sí? Muy bien. Nosotros sabemos que a la entrada del primer compresor, ¿sí? El fluido va a ingresar con una presión y con una temperatura, ¿sí? Inicial, ¿sí? Acá. Vengo acá. Muy bien. Para eso, ¿sí? Requiere trabajo el compresor. Se lo entrego yo el trabajo, externamente se lo entrego. Entonces, recibe trabajo el compresor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Luego de este primer compresor, guarda, va a haber un enfriador, ¿sí? Así que vamos a ver cómo lo dibujamos, para que se entienda. Va a haber un enfriador, así que vamos a marcarlo acá. Ahí está. Vamos a marcarlo acá. Va a haber un enfriador. ¿Sí? Ahora explico bien cómo funciona todo, ¿sí? Pero bueno. Entra acá. Entra el enfriador. Sale del enfriador y entra al compresor de alta. ¿Sí? Igual ahora escribo todo, lo dejo bien prolijito, guárdenme. Y bueno, después a la salida del mismo, ¿sí? Tengo la presión que yo requiero. Pero vamos a representar bien cómo es esto de que recibe calor y cómo es toda la movida acá. Bien, vamos a venir. Vamos a plantear lo siguiente. Volvemos al principio. Yo recibo el aire con una condición inicial de presión 1, ¿sí? De temperatura 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo recibo en el punto 1. ¿Sí? Yo recibo unas condiciones iniciales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo marco acá. Estas son las condiciones iniciales. Muy bien. Entra al primer compresor, sí, con una presión 1, temperatura 1. Ese compresor, recuerden, es un compresor de baja, ¿sí? CB, compresor de baja, ¿sí? Lo ponemos acá. Ese compresor requiere un trabajo, L, lo entrego yo del medio hacia el sistema, o sea, de afuera hacia adentro, lo recibo, es negativo, ¿sí? Luego, de este compresor se va a elevar la presión, pero no la presión de salida que yo necesito del compresor, no la presión de salida, ¿sí? O sea, la presión de trabajo, de salida, a una presión intermedia. Entonces yo vengo y coloco acá, ahí, coloco una presión intermedia. Una presión intermedia, con una respectiva temperatura 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En esas condiciones va a ingresar en el intercambiador. ¿Sí? El intercambiador, ¿qué hacemos con el intercambiador? Me quita calor al fluido. En consecuencia, el calor va a fluir del sistema al medio. O sea, se va a extraer calor del enfriador. ¿Estamos de acuerdo? El enfriador lo vamos a representar, a su vez, internamente, de la siguiente forma, que quede lo más prolijo posible. ¿Sí? Ahí está. Donde se pasa el aire por una serpentina, ¿sí? Exteriormente puede estar refrigerado por agua, ¿sí? Pasa el agua, ¿no? Como los ejercicios que vimos de entalpía, ¿sí? Pasa el agua, me quita calor al aire, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, lo que ocupa, vamos a colocar acá, ¿no? Enfriador, vamos a colocarlo, así ya queda enfriador, ahí está. Ahora, ese enfriamiento, y esto es muy importante, se realiza a presión constante. Que se realiza a presión constante, ¿qué significa? Que esta PI se mantiene, ¿sí? Constante a la salida del compresor. Se mantiene PI constante. Entonces yo coloco acá PI, ¿sí? Y T3. T3 va a ser distinta a T2. O sea, el enfriador se produce la quita de calor al fluido intermediario a presión constante, ¿sí? A presión constante. Pero, a su vez, lo que yo obtengo al quitar calor es un cambio en lo que es la temperatura, ¿sí? Un cambio en lo que es la temperatura. Que ahora cuando vayamos al dibujo, van a ver muy bien cómo es, van a ver el diagrama y se van a dar cuenta seguramente de cómo es el tema, ¿sí? Muy bien, ahora, lo que nosotros tenemos, vamos a ponerlo acá esto. Ahí, esto lo vamos a subir un poquito. Ahí. Ahí, esto. Ahí. Vamos a subir un poquito más esto. Ahí está. Ahí tengo, bueno, acá tengo la condición inicial, que es la condición número 1. Tengo la condición de salida, que es la condición número 2. Tengo
Bueno, tengo la condición número 3 acá, ¿sí? Muy bien. En estas condiciones va a ser ingreso al compresor de alta. Al ser un compresor, obviamente, va a recibir trabajo externo, ¿sí? En consecuencia, yo vengo y le doy trabajo al compresor. ¿Sí? Vengo y le doy trabajo al compresor. Entonces ponemos acá L mayúscula. Ahí está. Y ahora sí, a la salida del compresor de alta, ahí sí tengo la condición final del gas, ¿no? ¿Sí? Tengo las condiciones finales del gas. En consecuencia, yo vengo y coloco acá. Vamos a colocarlo acá. Colocamos lo siguiente. Colocamos presión 2 y una temperatura T4. Ahí está. Y sale el gas, sale el aire, a una presión y temperatura, ¿sí? Que es la que corresponde a ese estado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es llevar esto al diagrama. ¿Sí? Vamos a hacer otro diagrama y vamos a explicar cómo es que se produce esto del enfriador, a presión constante y todo eso. ¿Sí? En consecuencia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar nuevamente el diagrama. Lo voy a dibujar acá al lado. Lo voy a dibujar acá. Acá lo voy a dibujar. A ver si se puede, a ver si ustedes lo llegan a entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Vamos a colocar la transformación. Primero la ideal, que sabemos que es a temperatura constante. ¿Sí? Nosotros tenemos que acercarnos a esta transformación isotérmica de temperatura constante, ¿no? Porque es la condición ideal, ¿sí? Para nuestro fluido. Entonces vamos a marcarla lo más prolijo que se pueda, porque lo que vamos a hacer ahora es explicar, ¿no? qué es lo que ocurre con el enfriador, los compresores y todo eso. Entonces yo vengo y determino colocamos la condición ideal de temperatura constante, que quede lo más prolijo posible, ¿sí? Esta es la condición ideal, más o menos, aunque me quedó medio, no me gusta mucho. Me va a llevar un tiempito, quiero que quede bien. Vamos a arrancarlo de acá, y que gire más, ahí. Ahí está. Estas, aunque no quedó muy bien, aguárdenme. Vamos de vuelta. Ahí está, muy bien. Esto que acabamos de trazar es temperatura constante. Es la situación ideal, a lo que yo quiero llegar. Voy a estar cerca, merodeando por ahí, pero nunca voy a llegar, ¿sí? Pero es la condición ideal. Vamos a marcar luego. Esta línea de acá, ¿sí? Que me determina la presión de entrada. Vamos a colocar esta línea de acá, que me determina la presión de salida. Vamos a colocar las presiones. Tenemos una presión de entrada que es la presión P1, así que colocamos P1, ¿sí? Esto es lo que yo tengo en la entrada. Vamos a colocar una presión P2, que es lo que yo tengo a la salida. P2, muy bien. Ahí está. Perfecto. Vamos a seleccionar esto y vamos a colocarlo un poco más abajo. Ya se van a dar cuenta por qué. Ahí está. Luego, ¿qué tengo yo? Un estado 1, ¿sí? Yo parto de un estado inicial, que es este estado que está acá. Yo parto de un estado inicial, un estado 1. Ahí está.
Muy bien. Yo parto de este punto. 1. Ahí está. Recuerden que medimos nosotros presiones. Sí, nosotros medimos presiones y volúmenes. Muy bien, ahí está. Muy bien. Yo parto de este punto. Aspiro aire. Compresor de baja. P1, T1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este punto 1 va a tener la temperatura que yo, la ideal, ¿no? Sería la temperatura, está sobre la isoterma de temperatura constante, ¿sí? Ideal. En consecuencia, ese punto va a ser la temperatura constante. Cuando yo comience a realizarse la compresión, ¿sí? Y comience a obedecer a la transformación politrópica, se va a escapar, ¿no? Se va a apartar de esta condición ideal de temperatura constante. En consecuencia, el compresor va a ser algo así. Cuando comience la compresión, en el compresor de baja, ¿sí? Cuando comience la compresión en el compresor de baja, me voy a ir apartando de qué cosa, de la situación ideal. Entonces el compresor va a tener una transformación más o menos hasta acá. Más o menos, ¿sí? Más o menos. ¿Hasta qué presión? ¿Hasta qué presión? ¿Presión qué? P1. Perdón, P1. La presión intermedia. ¿Recuerdan que yo les dije? No lo comprime hasta la presión total. No, hasta una presión intermedia. Hasta una presión intermedia. Consecuencia, yo tengo acá, ¿sí? Lo que es la presión intermedia. Aunque me quedo medio porque tendría que quedarme justito. No es el caso, así que lo copiamos de vuelta. Entonces yo vengo y digo, bueno, partimos de 1 y en el compresor de baja comprimo hasta una presión intermedia, que es esa que está acá. O sea, colocamos acá presión intermedia, PI. Muy bien, ahí estamos. Perfecto. Este punto corresponde a la presión intermedia. ¿Qué punto es esto? El punto 2, consecuencia marcamos, ¿sí? Marcamos el punto 2. Lo marcamos acá. Ahí está. Entonces ponemos acá 2. Ahí está, muy bien. Esa transformación de 1 hasta 2, si se fijan, 1, 2, ¿qué es? Es la compresión en el compresor de baja, ¿sí? Es la primera compresión, es la primera etapa de compresión que sufre el fluido intermediario, que es el aire, ¿sí? Para ello ha recibido un determinado trabajo, que como se explicó anteriormente, es el área que está debajo de la curva hasta las ordenadas, ¿no? Sería toda esta área que tenemos acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Toda esta área, ¿sí? Si ustedes se fijan, me aparté de la condición ideal, ¿sí? Me aparté de esta condición ideal, que es este punto que está acá. Lo vamos a marcar. Yo me aparté de la condición ideal, que es este punto, ¿sí? Ahí está. Me aparté de esa condición ideal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Me aparté yo de esta condición ideal, punto 3. Si yo sigo la compresión, así como está, en una sola etapa, ¿sí? Volveríamos a lo que expliqué anteriormente. Si yo sigo, así, sigo, cada vez la región esta, la media luna que la habíamos llamado, se hace cada vez mayor. En consecuencia, ¿qué pasa? Más trabajo requiere el compresor, pero no sucede en este caso. Fíjense, de 2 a 3, ¿quién está en juego? El enfriador. ¿Qué hace el enfriador? Me quita calor, ¿sí? En consecuencia, quitar calor, ¿qué es? Disminuir temperatura, ¿sí? ¿Recuerdan que yo les dije que las isotermas, ¿sí? Se representan en el diagrama PV de esta forma, como hipérbolas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto que vemos acá, esta curva verde de trazos, ¿sí? Es una isoterma, ¿sí? A temperatura constante, obviamente, y la isoterma de la transformación 2, por ejemplo, puede llegar a ser esta que estoy dibujando ahora. ¿Estamos de acuerdo? Es otra isoterma, ¿sí? Pero, ¿qué pasa acá? Como yo quito calor, ¿sí? Y esa quita de calor lo produzco una presión intermedia que es constante,
¿sí? Entonces va a pasar de 2 a 3, ¿sí? Con presión constante, o sea, no va a haber variación, ¿sí? Porque yo mido acá presiones, o sea, esta presión intermedia se va a mantener cuando yo pase de 2 a 3. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, de pasar de 2 a 3, quito calor y disminuyo ¿qué cosa? Disminuyo la temperatura. Paso a esta temperatura en el punto 2, que es mayor a la temperatura 3, ¿sí? Que es la de temperatura constante, y lo que yo ocasiono es una disminución de temperatura, entonces la transformación va a continuar hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Hasta el punto 3. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá, de 2 a 3, ¿quién actuó? El enfriador, que me produjo un enfriamiento a presión constante, ¿sí? A presión constante, ¿sí? Y la temperatura disminuyó de T2 a T3. Ahora, a ver si se dieron cuenta de una cosa. Esta temperatura T, esta temperatura correspondiente al punto número 3, ¿es igual a qué cosa? ¿La temperatura de qué? A la temperatura del punto 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? A la temperatura del punto 1, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Estoy tratando de llevar a mi fluido a las condiciones ideales, ¿sí? A mis condiciones ideales, ¿sí? O sea, estoy tratando de acercarme cada vez más, ¿a qué cosa? A a la curva, ¿sí? De temperatura constante, la curva isotérmica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo. Voy a borrar esto, ahí está, voy a borrarlo, que no moleste, ahí está, muy bien. Y ahora, ¿sí? Continuando con esto, voy a dejar planteado, para que a futuro se van a dar cuenta por qué, en línea de trazos, voy a dejar planteado en línea de trazos, ¿sí? El trabajo, la transformación politrópica, o sea, como eh, va de 1 hasta 2, pero continúa el trabajo, ¿sí? En las mismas condiciones. Después se van a dar cuenta por qué. Lo marco en trazos, ¿sí? No es lo que ocurre realmente, pero lo marco en trazos para después darnos cuenta de cómo es, de qué es lo que pasa con el trabajo, ¿sí? La marco en trazos para que vean cómo se va a producir el cambio, ¿sí? No, pero recuerden, va de 1 hasta 2, ¿sí? Compresor de baja, ¿sí? Luego se produce un enfriamiento de P2, de P2 y P3, que es la presión intermedia, ¿sí? Mantengo la presión, o sea, es una transformación isobárica, ¿sí? Extraigo el calor, y al extraer yo calor, ¿qué es lo que hago? Bajo la temperatura, ¿sí? Entonces, de la temperatura 2, que como expliqué anteriormente, era mayor a la temperatura 3, ¿sí? Entonces, esta temperatura 3, que es igual a la temperatura 1, ¿sí? Se produjo una baja de temperatura, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se produjo. En el compresor de alta hora hace el ingreso del aire en las condiciones 3, o sea, PI, presión intermedia, temperatura 3, que corresponde al punto 3 que vemos acá, y en este punto continúa la transformación politrópica. En consecuencia, va a ser una transformación así, más o menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Parto de la condición ideal, pero a medida que comienza a avanzar esta transformación politrópica, ¿qué pasa? Me voy apartando de la condición ideal de temperatura constante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a marcar una línea acá, ¿sí? Para hacer el cierre de todo, ahí, ¿listo? Muy bien. Ahí está, muy bien. En consecuencia, vamos a marcarlo bien, vamos a marcarlo, ¿sí? A darle un resalte a esta transformación, ya que es muy, muy interesante y es realmente la explicación del por qué las dos etapas en un compresor. Vamos a marcarlo, a ver cómo podemos hacer. A ver, acá. Vamos a marcarlo un poquitito más, ¿sí? Teníamos de acá, como estamos marcando un poquito más fuerte, ¿sí? Hasta el punto 2, ¿sí? Luego se realizó esta transformación, ¿sí? Que tenemos acá, a presión I, y luego esta transformación que tenemos acá. Muy bien, ahí está.
Perfecto. Ahora, fíjense una cosita. Fíjense una cosita. Vamos a seguir marcando esto. Vamos a seguir marcando. 4. Vamos a poner acá. Y acá vamos a poner 4'. Ahí está. Marcamos los dos puntos, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Los estados, los puntos, ¿sí? Que se encuentra el fluido. Tenemos este punto de acá o este punto de acá. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Y ahora está la pregunta de, bueno, en el compresor de alta se recibe el fluido a presión intermedia, temperatura 3, comienza a seguir esta transformación politrópica, llegamos al estado número 4. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Llego al estado 4, una presión P2, que es la presión de salida que yo necesito. Eso es lo que ocurre en el compresor de alta. ¿Sí? El compresor de baja me lleva a la presión inicial a la presión intermedia, el compresor de alta de la presión intermedia a la presión de salida del compresor. Ahora, y acá está lo interesante. Fíjense que lo que hubiese pasado si la transformación continuaba sin esta segunda etapa, que es la línea de trazos que yo marqué. Hubiésemos arrancado en 1, seguido en 2, ¿no? Y terminaríamos ¿en dónde? Acá, en 4'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En 4'. En cambio, con esto que hicimos ahora de utilizar dos etapas, fíjense, vinimos por acá, el enfriador, ¿sí? Y el compresor de alta, hasta acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense en el tema de los trabajos. Fíjense en el tema de los trabajos que requieren los compresores, en modo gráfico, fíjense en eso. Fíjense, si nosotros no hubiésemos utilizado, ¿sí? Si nosotros no hubiésemos utilizado ningún tipo de segunda etapa, o sea, un solo compresor, el trabajo que hubiésemos requerido hubiese sido todo este que está acá. No. Bueno. Hubiese sido todo lo que tenemos acá. Todo esto. ¿Eh? Sin haber seguido, o sea, sin haber utilizado la segunda etapa. El trabajo hubiese sido todo esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin haberlo hecho en dos etapas. O sea, del punto 1 al punto 4'. ¿Sí? Miren cómo me hubiese apartado totalmente de la temperatura constante, que es lo ideal, ¿sí? Que es el que menor trabajo requiere. Miren, toda esta zona de acá, toda esta zona de acá, todo esto, toda esta zona de acá, todo esto de acá, hubiese sido que trabajo de más, ¿sí? Era trabajo que yo tenía que haber entregado al compresor. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que estoy marcando acá. ¿Sí? Todo esto que es trabajo que había que entregar al compresor para llegar a las mismas condiciones finales, ¿sí? Era todo este trabajo que estoy marcando acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo ese trabajo es trabajo perdido, que lo tengo que entregar yo. ¿Estamos de acuerdo? Volviendo ahora, sacando eso, ahí lo sacamos, bueno, esto lo dejamos, ¿sí? El trabajo me lo representa todas estas líneas diagonales celestes. ¿Estamos de acuerdo? Eso se hubiese hecho en una sola etapa, con un solo compresor, ¿sí? Ahora, fíjense qué es lo que pasó ahora. Como yo lo hice en dos etapas, ahora el trabajo, ¿sí? El trabajo requerido hubiese sido el siguiente. Hubiese sido, vengo acá, todo acá, perfecto, todo acá, acá, pero hasta acá nomás, hasta ahí. Hasta acá, esto también, ¿sí? ¿Sí? Todo esto de acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero el trabajo, si ustedes se fijan, el área que me determina ese trabajo hubiese sido esta hora. La voy a marcar. Hubiese sido esto que está ahora, mirá. El trabajo hubiese sido todo esto. Vengo acá, mirá, vengo acá, ahora voy acá abajo. ¿Sí? Sigo, todo acá, todo esto, ¿sí? Voy hacia abajo, bueno, y termino, ¿no? Termino ahí está. Todo este trabajo ahora necesito todo este trabajo. O sea, ¿dónde están las diferencias de trabajo? ¿Cuál es el área, sí, de diferencia de trabajos? Entre haberlo hecho en una sola etapa, ¿sí? O sea, desde 1 hasta 4',
y haberlo hecho en 2 etapas, desde 1 a 2, 2, 3, 3, 4. El área que yo gano, porque es un área que yo estoy ganando, porque es un trabajo que yo lo gano, porque no debo proporcionarlo para llegar a las mismas condiciones, es esta área que está acá. Esta área es trabajo ganado. ¿Estamos de acuerdo? Esta área que tenemos acá es trabajo ganado. ¿Sí? Esta área que tenemos acá. Esta área es trabajo que yo le estoy ganando al compresor. Y tengo 2 ganancias, que ¿cuáles son? Una es esa, o sea, aplicando menos trabajo debido a que el área bajo la curva es menor, haciéndolo en 2 etapas que en una sola etapa, ¿sí? Entonces el trabajo a suministrar es mucho menor. Y otra cosa también estoy teniendo una notable ganancia, en lo siguiente, que la temperatura que pasa por 4' es mucho mayor que la temperatura que sale del punto 4. O sea, el aire sale un poco más fresco, ¿no? Sin tanta temperatura, ¿sí? Como las temperaturas se elevan alejándome, ¿no?, de lo que es el diagrama PV, si yo no hubiese hecho la transformación en 2 etapas, o sea, estaría en la condición de 4', esta temperatura es mucho mayor a la del punto 4. Entonces yo tengo disminución de temperatura y una disminución del trabajo a proporcionar al compresor. Es por eso que se utiliza el compresor de 2 etapas. Ahora, lo ideal, que habíamos dicho que era lo ideal, y lo marco bien, bien fuerte, es esto que está acá. Esto es lo ideal. La temperatura constante, la isoterma, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto es lo ideal para mí. ¿Sí? Esto es lo ideal para mí. Bien, esto es lo ideal para mí. En consecuencia, hay compresores, fíjense qué interesante, ¿no? Realmente, no sé a ustedes, pero a mí me parece muy interesante. No sé, hay compresores que utilizan, lo voy a marcar acá, muy pequeño, muy chiquito, no hace falta para el trabajo, pero es muy interesante también explicarlo. Lo siguiente, lo que se realiza es realizar ¿qué cosa? Más etapas. Entonces yo en realidad de hacerlo en una etapa, bueno, no, pero acá lo utilicé 2, acá lo que yo hice fue utilizar 2 etapas, usé 2 compresores. Bueno, si nosotros hubiésemos utilizado 3 compresores, fíjense en qué es lo que hubiese pasado. Lo siguiente, yo hubiese tenido algo similar a esto. Fíjense, yo vengo, transformación politrópica, paso por el primer compresor, ¿sí? Enfrío a presión constante, llego a temperatura de 3 sería, continúo, ¿sí? Enfrío, ¿sí? Y continúo nuevamente, ¿no? Si fuera en 3 etapas, ¿no? Y fíjense por dónde pasa la isoterma. La isoterma pasa uniendo estos puntos, mirá. Venimos por acá y une este punto. Sigo por acá y uno este punto. Sigo por acá y uno este punto final de acá. Cada vez me estoy acercando a qué más, a la temperatura constante, ¿no? A la transformación ideal, que es la temperatura constante, porque es donde yo menor trabajo tengo que proporcionar para que funcione el compresor en óptimas condiciones. Entonces, cuando yo más etapas le agrego, sí, esta sería la primera etapa, esta transformación de acá, enfrío en el enfriador, segunda etapa, enfrío en otro enfriador, tercera etapa, y llego a la presión final. Y cada vez me estoy acercando ¿a quién? A la isoterma. Pero ¿qué pasa? Tengo que utilizar más elementos, 3 compresores, ¿no? Es un tema ya costo-beneficio, ¿sí? Pero bueno, sepan por qué a veces se utiliza un compresor una etapa, hay 2 etapas o 3 etapas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que estamos viendo acá. La idea siempre central es la siguiente: llevar siempre las condiciones de operaciones del compresor a la de temperatura constante, que es la condición ideal. Es la condición ideal, es donde menor temperatura tengo y donde más ganancia en cuanto a trabajo tengo, ¿sí? Esta región que yo marqué acá es un trabajo que es ganado, ¿sí? Yo lo gané este trabajo producto de qué? De haber utilizado 2 compresores. Bien, simple, voy a colocar las fórmulas, nada más que eso, para eso voy a borrar esto que copié acá, simple, voy a colocarles las, ¿cómo se dice? Le voy a colocar las fórmulas de, les voy a colocar las fórmulas
de la presión intermedia. Esta presión intermedia, ¿sí? Esa presión intermedia que tenemos acá, ¿sí? Esta presión intermedia yo la tengo que calcular. El cálculo de presión intermedia es el siguiente. No voy a hacer el análisis de la presión intermedia porque no viene al caso, pero la fórmula que ustedes necesitan para calcularla es la siguiente que van a ver ahora. Ahí está. La raíz cuadrada de la multiplicación de P1 por P2, ¿sí? O sea, multiplico P1 por P2, hago la raíz cuadrada de eso y me da la presión intermedia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso, así es como se obtiene el valor de la presión intermedia. Los trabajos, si ustedes van a la ecuación de trabajo, que lo vimos en el video anterior, ¿sí? Si ustedes se fijan, la relación de presiones, la división de presiones que teníamos era P2 sobre P1, ¿sí? En este caso, ¿sí? La fórmula va a ser, va a ser la misma, ¿sí? Lo único que va a cambiar es que en el compresor de baja, ¿sí? Vamos a tener 1 menos, abro paréntesis, presión intermedia sobre P1, ¿sí? Y para el compresor de alta voy a tener presión 2 sobre presión intermedia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y las temperaturas no va a haber problema. ¿Por qué? Porque las temperaturas de entrada a los compresores es la misma, porque son parte de la isoterma, o sea, la temperatura 1, ¿sí? Va a ser igual a la temperatura 3, como les puse acá. Y esas son las temperaturas de entrada, ¿no? A los compresores. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a marcarlo acá si quieren, ¿sí? Acá es donde trabaja el compresor de baja, ¿sí? De 1 a 2, ¿sí? Acá es donde funciona el compresor de alta, de 3 a 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Creo que no se lee muy bien. Si no se lee, vamos a seleccionarlo. Lo ponemos de este lado. Ahí está. Y acá, de 2 a 3, ¿qué funciona? El enfriador. Ahora, T3 y T1 es la misma temperatura, ¿sí? Porque forman parte de la isoterma. Yo cuando enfrío hasta la isoterma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, chicos, ¿está claro qué es lo que ocurre cuando hay dos etapas? Bueno, espero que les haya sido de ayuda esto para poder resolver el ejercicio y bueno, nada, eso. El próximo video que vamos a hacer es donde voy a trabajar con lo que es el espacio nocivo, el rendimiento volumétrico, ¿sí? Y bueno, las dimensiones principales, igual están todas las fórmulas, ¿sí? Así que bueno, ya prácticamente estaríamos como en carrera, ¿no? Para poder hacer el ejercicio. No obstante, voy a hacer un video más, que va a ser en el día de mañana, donde voy a explicar las transformaciones, ¿sí? Voy a explicar esto de espacio nocivo, rendimiento volumétrico y todo eso. Si se entendió hasta acá, perfecto. Listo. Espectacular. Recuerden esta fórmula que es muy importante, ¿sí? Muy bien. Bueno, nada, listo entonces. Muy bien.